Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto estar con ustedes, qué privilegio me da el Señor de poder compartir la palabra, poder enseñarla, que la apliquemos en nuestra vida. Damos gracias a Dios por esta nueva semana. Damos gracias a Dios porque ha sido tan bueno, por el culto que tuvimos ayer. Fuimos tan bendecidos, el Señor nos bendice grandemente. Así que estamos agradecidos con Él. Vamos a seguir aquí en San Juan capítulo 6, 59. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjense qué tremendo. Cuando hablaba de que Él es el pan de vida, que el que coma su carne, que Él bebe su sangre. Tenemos que entender todo eso. Entonces, vemos aquí el motivo por el cual las personas se ofenden por Cristo, porque Él es el pan de vida. Con frecuencia los hombres se ofenden por Cristo. Y hay 4 cosas en particular que les ofende. El mensaje de Jesús era para la multitud de la sinagoga de Capernaum. Está la idea de comer la carne de Jesús y beber su sangre. Está la ascensión y exaltación de Cristo. Está la enseñanza de que el Espíritu da vida y la carne no da ningún provecho. Está el hecho de que Dios salva al hombre y el hombre no se salva a sí mismo. Y vemos que hubo 3 respuestas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando toda esta semana. Todas estas cosas. Primero, el mensaje de Jesús era para la multitud de la sinagoga de Capernaum. Muchos de sus discípulos y seguidores estaban presentes ahí para escuchar el mensaje, pero tenían dificultad en aceptar lo que él había dicho. La frase dura palabra significa difícil y molesta esta palabra. Lo que Jesús había dicho era duro y difícil de aceptar. Aún sus discípulos se les hacía difícil de aceptar. No lo apoyaban en eso. Lo que Jesús había dicho era duro y difícil de aceptar, pero sus palabras se entendían claramente. El problema de la gente no residía en su comprensión, sino en sus corazones. Jesús lo sabía. Entonces abarcó algunos motivos por los cuales el hombre se siente ofendido. En el versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Los hombres se ofenden por las declaraciones de Jesús. Hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy, la gente no acepta las palabras de Jesús, se sienten ofendidos, se sienten escandalizados por las palabras del Señor y por la idea de comer su carne y beber su sangre. Los hombres, incluso los discípulos fraudulentos, sienten ofensa y repulsión por lo que a veces es llamado un día grotesco, un Dios grotesco, un Dios que vino a la tierra e impregnó a una joven y se encarnó en carne humana siendo medio hombre y medio Dios. Una religión sangrienta o una religión de canibalismo. Eso es lo que dice la gente. ¿Cómo voy a comer su carne? ¿Cómo voy a comer su carne? Él estaba hablando espiritualmente, pero la gente se ofende. Jesús sostuvo ser el Dios encarnado en carne humana, pero no en un sentido grotesco. No mitad hombre, mitad Dios. En términos muy simples, Él era un hombre completo. Eso es, Él tenía la naturaleza humana. Estaba hecho de la misma substancia que todos los hombres. Sin embargo, había una diferencia. Él no nació de un padre humano, sino de Dios. Dios muy sencillamente pronunció la palabra y sucedió su milagro. Cuando pronunciaba la palabra y creaba el mundo, no hay nada grotesco en el discurso de Dios, ni acerca de que Él desee que algo se haga y hacerlo. Dios
hizo de lo que siempre hace cuando Él quiere. Simplemente habló y el evento se puso en marcha. En términos muy sencillos, Jesucristo nació por la palabra de Dios y por la carne humana. Era un hombre completo, un Dios completo. La palabra de Dios. El Señor dijo, así como dijo cuando hizo al hombre, hagamos al hombre. Así dijo, entonces por la palabra de Dios y la naturaleza de María convirtió en hombre por la palabra de Dios. Por lo tanto, todos los hombres le deben obediencia a Cristo. Tenemos que entender eso. La cruz o la sangre de Cristo son ofensivos y repulsivos, según lo sienten algunas personas. Representa la terrible vergüenza del pecado y de la muerte de Jesucristo, pero también representa la salvación y la liberación del pecado y de su horrible culpa. Por lo tanto, la cruz también es el símbolo más atractivo de todo el mundo. Hay gente que dice, yo no puedo soportar la cruz, porque ahí sufrió Jesús. Sí sufrió, pero sufrió por nuestros pecados, sufrió por nosotros. Dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Todo tiene un propósito. Ellos nada más ven la muerte horrible que tuvo Jesús, pero nosotros vemos la victoria de la cruz. Nosotros vemos cómo por la cruz nosotros conocemos al Señor, cómo por la cruz somos salvos, cómo por la cruz somos sanados, cómo por la cruz el Señor vino a salvarnos. Era necesario que Él muriera en esa cruz. Era muy doloroso, pero era la única manera de salvarnos a nosotros, porque es donde no hay sangre, no hay perdón de pecados. Y el Señor derramó su sangre. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo por el injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. La palabra tomad, comer de Cristo no son canibalismo. La palabra simplemente significa un hombre debe de recibir espiritualmente a Cristo en su vida, en todo su ser. La liberación de un hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte se logra tomando y comiendo espiritualmente el cuerpo de Cristo. Esto es, el hombre debe recibir, compartir, consumir, absorber y asimilar espiritualmente a Cristo en su vida. Debe permitir que Cristo se convierte en el verdadero alimento, en la parte y la energía más intensa, en el verdadero consumo de un ser. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y vendré a él y él conmigo. Ese es el sacrificio de Jesús. Eso es lo que Cristo pagó por nosotros. Eso es lo que el Señor hizo por ti y por mí y por toda la humanidad. Morir por nosotros, para nuestra salvación, para que seamos salvos. Eso es lo que hizo Jesús. No hay nada vergonzoso, no hay nada de canibalismo, solamente tomamos del pan, tomamos del jugo de uva, pero lo hacemos en memoria de Él, como estuvimos estudiando la semana pasada. Lo hacemos en memoria de Jesucristo. Lo hacemos recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Si no hay sangre, no hay remisión de pecado. Y Él derramó su sangre por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esto precioso que hemos estudiado.
Gracias por esto que nos has enseñado, que respetemos, que recibamos, que nos alegremos, Señor, por la muerte de Cristo, porque por ella hemos recibido redención, salvación, perdón, justicia. Todo, Señor, lo hemos recibido. Por eso es victorioso el Señor Jesús, que no se quedó en la tumba, Señor, sino que resucitó para vida eterna. Resucitó para darnos gloria, compartir un poquito de la gloria que tú le has dado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que hemos estado juntos. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por lo que estamos aprendiendo. Compártelo. Ponle ahí compartir. Pon ahí en tu celular compartir para que todos tus contactos puedan escuchar y ver el mensaje. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.